Amados hermanos, les doy la bienvenida un día viernes más en este espacio que apartamos para meditar en torno a la palabra del Señor. Como ustedes bien saben, estamos en una serie en torno al libro de Gálatas, la cual se ha titulado Gálatas, Ley y Gracia. Y el día de hoy continuamos en nuestra reflexión, que esta vez va a estar en el capítulo 2, de los versículos 18 al 21, que dice así: porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo yo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Hermanos, Pablo está recordando algunas cosas que él vivió en torno a, junto con Pedro, en torno al hecho cuando él fue reconocido ministro a los gentiles, apóstol a los gentiles. Y él se recordaba muy claramente cómo es que en ese tiempo aquellos que pretendían imponer ritos judíos a los gentiles que procedían a la fe, se contradecían. Porque Pablo lo dice, de hecho, en el capítulo, a lo largo del capítulo dice lo siguiente: ¿de qué les sirve a ustedes pedir a los judíos que se conviertan y que ellos accedan a los ritos que ustedes están sosteniendo si ustedes pecan de la misma forma que los gentiles? ¿Cuál es la diferencia? Ustedes les quieren obligar a que ellos, ¿cierto?, se circunciden, pero ¿de qué les sirve a ustedes como pedir eso como garantía de salvación si ustedes mismos terminan pecando igual que ellos? Hay una contradicción ahí. Entonces, Pablo les está diciendo: ustedes piden hacer algo, ustedes piden obrar de cierta forma como supuesta garantía de salvación, pero en la práctica ustedes están pecando de la misma forma que los gentiles. Entonces, ¿por qué piden eso? Y esa es la discusión que tiene Pablo para finalmente en estos versículos del 18 al 21 poder concluir con que la gracia del Señor por medio de la obra en Cristo Jesús es la que nos da fe y nos asegura nuestra salvación, lejos y fuera de las obras. Entonces, en primer lugar, veamos abandonando la esperanza en nosotros mismos. Versos 18 y 19, que dicen así: porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Entonces Pablo primero dice: yo ya no tengo ninguna confianza en mí mismo, no tengo confianza en la ley. Por la ley, pues mediante la ley yo morí a ella a fin de vivir para Dios. Entonces Pablo se traza acá un objetivo eterno que traspasa y sobrepasa su realidad terrenal de hombre falible y pecador. Él se traza un objetivo eterno y basa su fe en Dios, en vivir para Dios. Entonces fíjense, hay muchas veces que nosotros vivimos nuestra vida en circunstancias terrenales que van cambiando, que son cambiantes. Hay muchas veces que nosotros vivimos nuestra vida confiando más en nuestras propias obras que en la gracia de Dios. Entonces Pablo acá nos propone lo siguiente: él nos está diciendo a través de su propio ejemplo, está diciendo: yo ya me rendí de confiar en mí mismo, yo ya me rendí en decir que yo voy a poder cumplir con toda la ley y eso me va a dar seguridad de una vida eterna, me va a dar seguridad de la salvación, me va a dar seguridad de estar con Dios. No, él dice: yo me abandono a vivir por mí mismo, abandono a poder vivir queriendo yo cumplir con mis propios medios la ley, queriendo yo cumplir y hacer suficientes buenas obras para ser salvo. Yo me abandono a eso para acercarme a vivir simplemente para Dios. Eso para Pablo el mensaje que le dice a los Efesios: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues el don de Dios, está más que claro. Fíjense, nosotros muchas veces somos dados a eso. Nosotros somos dados, hermanos, a vivir en torno a lo tan valiente que son las circunstancias. Hermanos, nosotros somos muy dados en nuestra naturaleza de hombres en dejarnos llevar por las sensaciones que nos aumentan las cosas. Y de esto hay muchos ejemplos. Nosotros podemos pasar de alegría, ¿cierto?, y euforia por una buena noticia, por haber conseguido, ¿cierto?, haber
finalizado los estudios y haber obtenido un título, por haber conseguido un trabajo cuando se necesitaba, por tener la felicidad de un cumpleaños, de celebrar un matrimonio. Y esas cosas son hermosas, debemos vivirlas. Pero el asunto es este. Nosotros no debemos hacer el propósito de nuestras vidas de esas cosas. ¿Por qué? Porque después vienen otros tiempos. Después vienen tiempos, ¿cierto?, de problemas. Después vienen tiempos de necesidad. Vienen tiempos en los cuales ya a lo mejor la alegría por ese título que alcanzamos se convierte en tristeza porque no conseguimos trabajo relacionado con el área en la cual nosotros nos preparamos y estudiamos. Entonces se dan cuenta que hay muchos contrastes, que si nosotros nos dejamos llevar 100% por las circunstancias que vivimos, entonces terminamos, ¿cierto?, nuestra vida termina siendo una tristeza. Entonces, acá Pablo nos dice algo muy cierto. Dice, pues mediante la ley, yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Entonces Pablo acá ya está aplicando directamente esta realidad de la cual estamos hablando al concepto de la ley. Porque como ya dijimos, Pablo venía hablando de lo insensato que era pedir a los gentiles, ¿cierto? Y en realidad a todo el pueblo de Dios vivir por las obras queriendo cumplir toda la ley. ¿Por qué? Porque iba a llegar al punto en el cual íbamos a ser descubiertos por Jesús tal cual el joven rico. Y vamos a decir, ok, yo he cumplido con toda la ley externamente, pero el Señor, bastaba que el Señor nos dijera, pero vende toda tu riqueza, para descubrir que en ese corazón había pecado porque había excesivo amor al dinero. Entonces, hermanos, Pablo intenta dejar nuevamente claro este mensaje que el Señor Jesucristo ya había dejado. Y ahora lo recalca, ¿cierto?, a los Gálatas. Les dice, yo morí a la ley para vivir y entregarme 100% a Dios. Entonces, hermanos, nosotros el día de hoy debemos tomar una decisión. Nosotros pretendemos en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, seguir pretendiendo vivir en torno a nuestros esfuerzos y al testimonio que da nuestra conciencia de haber cumplido con esto, tal cual un checklist, ¿cierto? Yo cumplí con la ley en esto, yo cumplí con la ley en esto otro, y después al final del día ver ese checklist y ver que está medianamente completo y contentarse. Hermanos, esto no debe ser así. Nosotros debemos trazarnos un objetivo eterno para poder deshacernos de esta realidad terrenal que tenemos nosotros que somos pecadores. Para poder deshacernos de esta realidad de pecado, nosotros debemos tener nuestra vida puesta en algo eterno, y eso es vivir para Dios. Entonces vivamos para Dios. No nos quedemos sujetos en esto. Sigamos el ejemplo de Pablo. Tracemos el objetivo eterno, que sea vivir siempre para Dios. Pero en segundo lugar, nosotros podemos ver que esto debe estar acompañado de poner nuestra esperanza en Cristo Jesús. Y dice así, con Cristo he sido crucificado, versículo 20, y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Entonces Pablo, claro, invita él dice, ¿cierto?, que ha abandonado el vivir por las obras de la ley, sino que él quiere vivir por Dios, para Dios. ¿Y por qué? Porque él dice que con Cristo ha sido juntamente crucificado. Es decir, él dice, yo he sido salvo por medio de Cristo Jesús y ya no tengo que preocuparme por la ley, porque Cristo Jesús cumplió la ley por mí en la cruz. Y si Él fue el que cumplió la ley por mí en la cruz, entonces ya no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. Fíjense ahora, porque Él dice que ya está bien, yo he sido salvo por medio de Cristo Jesús. Pero, la vida que yo ahora vivo en esta tierra, que yo ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. No estoy viviendo ya en torno a la esperanza, a la falsa esperanza, a la ingenua esperanza de cumplir yo cada día con la ley. ¿Por qué? Porque soy pecador, porque no puedo ser salvo por medio de las obras. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Yo ya voy a dejar y desplazar
la falsa pretensión de querer ser salvos por las obras. Vivo esta vida por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, tener estos objetivos es poder vivir la eternidad en el presente, porque nosotros vamos a aunar cada esfuerzo, nosotros vamos a tener que cada acción que nosotros hagamos en esta vida va a tener un objetivo que trasciende esta propia vida. Cada acción que nosotros hagamos en este tiempo va a estar basado en un hecho que traspasa todo tiempo. ¿Cuál es? La fe en Cristo Jesús. Allí está la milanesa de la cosa, allí está la clave del asunto. La verdadera gracia se revela cuando Cristo Jesús llega a nuestras vidas, nos salva, siendo que nosotros no merecíamos ser salvos. La verdadera gracia se revela cuando Cristo Jesús llega a nuestra vida, transforma nuestras vidas. ¿Para qué? Para hacernos entender que por medio de la fe en Él somos salvos, por medio de la gracia, de que nosotros no éramos capaces de cumplir toda la ley, que nosotros no éramos capaces de cumplir 100% con todo eso, y aún así Cristo Jesús vino a salvarnos. Es eso, hermanos, es el mensaje puro del Evangelio, es esa la verdadera gracia. ¿Y acaso eso no es dulce a su paladar? ¿Acaso no es dulce que le digan, yo sé que tú no puedes cumplir con esto? Yo sé que tú no cumpliste en toda tu vida por esto, pero yo, porque yo así lo quiero, porque así lo he determinado, voy a morir a causa de tu pecado, de no haber cumplido con la ley. Y yo voy a cumplir la ley por ti. Te salvaré de manera gratuita. Hermanos, entonces, ¿acaso si alguien le dijera eso, usted no quisiera vivir por él? ¿Y vivir por él acaso no sería lo más dulce? Vivir por aquel que te ha amado con un amor tan excelso, tan eterno, tan soberano. Hermanos, nosotros el día de hoy debemos considerar cada uno de nuestros caminos. Y debemos poder y saber decir si vale la pena seguir viviendo una vida que se base siempre en confiar en nosotros mismos, en confiar en nuestras obras. ¿Qué es lo mejor? ¿Confiar en nuestras propias obras o confiar en la obra de Cristo por nosotros? Algunos individualistas dirán, no, el hombre forja su propio destino, por lo tanto siempre va a ser feliz cuando él tenga el control de toda su vida. Y llamarán ingenuos y llamarán insensatos, incluso llamarán de mala forma, ¿cierto?, a aquellos que confían en la obra de otro por él. Pero nosotros sabemos que quien hizo esa obra era el Hijo de Dios, no era cualquier persona. No es cualquier persona, ¿cierto?, que promete algo simplemente, sino que es alguien que realmente que ha sido el Hijo de Dios, Dios mismo entre nosotros, que vivió entre nosotros, caminó con nosotros, fue a la cruz y no se bajó de esa cruz para morir por nuestros pecados. Vivir de esa manera es vivir con esperanza, es vivir de manera dulce, es vivir de una manera en la cual nosotros rendimos nuestra vida al Dios verdadero y tenemos posicionada nuestra vida en el sendero correcto, porque vamos por el camino que el mismo Jesús nos trazó. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Hermanos, tenemos un camino, tenemos una salvación, tenemos una verdadera relación con Dios por medio de Cristo Jesús. Que vengan entonces las pruebas, que vengan entonces los embates de la vida, pero no me importa. ¿Por qué? Porque yo ya estoy en comunión con Cristo Jesús. Se dan cuenta que esto trasciende toda la historia, trasciende toda circunstancia, trasciende todo tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra fe va a estar basada en algo eterno, en la salvación del Señor que está eterna, en la obra del Señor que es eterna por nosotros, en su intercesión que cada día intercede por nosotros. No vamos a estar basados, hoy día cumplí con esto, al otro día no cumplí. Hoy día cumplí un 90% de la ley, al otro día cumplí un 95%, pero después otra vez cumplí un 80%. La gracia, la verdadera gracia, nos dice, alguien cumplió todo por ti, ya lo hizo. Y ahora el salvarte depende de tener fe en su obra, en su justificación. Y más aún, la fe también es un don, es un regalo de Dios. Finalmente,
debemos conocer la gracia verdadera. Verso 21 dice, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Y esto ya es un mensaje contra aquellos que creían, ¿cierto? Que por medio de la ley, por medio de sus propias obras, entonces podían ser salvos. Y finalmente les dice, si la justicia viene por las obras de la ley, entonces Cristo murió en vano. Si la justicia viene por salvarme por mis propias obras, entonces Cristo Jesús murió en vano. Era necesario que Cristo Jesús viniese. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos cumplir con las obras de la ley. Era necesario que Cristo viniese, ¿por qué? Porque nosotros no podíamos hacer las suficientes buenas obras para poder ser salvos. Hermanos, cuando usted, pretendiendo querer salvarse o querer sentirse bien en su propia conciencia, en su vida de cristiano, lo que hace es poder querer justificarse a través de buenas obras, entonces, ¿cierto?, hace que el sacrificio de Cristo Jesús sea en vano. Cuando usted predica que otro puede ser salvo porque es buena persona, ¿cierto?, entonces usted hace el sacrificio de Cristo en vano. Y esto pasa mucho más frecuente de lo que nosotros creemos, ¿cierto? Porque a nuestro alrededor hay muchas personas que no son creyentes, que se relacionan con nosotros. Y nosotros vemos, cuando nos preguntan, ¿y esa persona si se morirá al cielo? Nosotros dudamos en decir, en responder certeramente. Porque vemos que son tan buenas personas, que son tan buenos vecinos, tan buenos hijos, son tan buenos esposos, son tan buenos trabajadores, tan humildes, ¿cierto?, un aporte a la sociedad, que nos da pena decir que si no tiene a Cristo Jesús, entonces ciertamente no va a ir al cielo. Pero nosotros debemos poder decirlo claro. Y no importando lo que las personas hagan, nosotros debemos decir, si no tiene a Cristo Jesús en su corazón, entonces no es salvo. No va a existir esto que se dice, no, pero es que entonces va a haber un huequito en el cielo, ¿cierto? Una ventanita que se va a abrir en el cielo, pero ¿cómo va? No existe nada de eso. Solamente aquellos que hayan recibido la justicia mediante la fe en Cristo Jesús, en este don gratuito, en esta gracia gratuita, entonces ellos estarán verdaderamente con Dios, con el Padre, en el cielo. Hermanos, si nosotros tenemos un discurso contrario para poder ser condescendientes con otras personas, ¿cierto?, que no creen en Cristo Jesús, entonces nosotros estamos transando el mensaje verdadero del Evangelio y estamos haciendo que el sacrificio de Cristo Jesús ha sido en vano. Porque vamos a considerar que hay otras vías de salvación, las obras. Existe otra vía. Entonces, si existía otra vía, ¿por qué Cristo Jesús tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que venir a morir a la cruz? Hermanos, si nosotros lo hacemos con otras personas, también frecuentemente lo hacemos con nosotros mismos. Cuando nosotros queremos hacer concesiones, yo ofendí al Señor de la siguiente forma, pero bueno, si yo doy siempre mi diezmo, si yo cumplo con ir cada día domingo a la iglesia, entonces de alguna u otra forma voy a tener acceso, ¿cierto?, a la gracia de Dios y voy a poder estar con el Señor. No sirve que vaya siempre a la iglesia, no sirve, ¿cierto?, que dé siempre su diezmo, no sirve que siempre dé su ofrenda. Si usted no tiene una relación personal con Jesús, con Dios por medio de Jesús, si usted no ha creído 100% al anuncio del Señor, si usted no abandona 100% sus obras y confía en la obra suficiente de Cristo Jesús, entonces usted no tiene nada seguro, no tiene nada resuelto. La gracia de Dios impacta nuestras vidas cuando nosotros creemos, abandonamos en primer lugar las obras de la ley y creemos en el Evangelio, creemos en la obra suficiente de Cristo Jesús. Así que, hermanos, abandonemos la confianza en nosotros, abandonemos la confianza en nosotros mismos y entreguémonos por completo en la providencia de Dios. Les invito a que oremos. Gracias, Señor, en esta hora por la bendición de ser llamado tu Hijo, por la bendición que tenemos de que somos hijos tuyos solamente mediante la fe en Cristo Jesús. Gracias porque tú nos regalas esto sin merecerlo, porque si tú en algún momento considerases nuestras obras como medio, ¿cierto?, de poder obtener la salvación, entonces ninguno de nosotros podría ser salvo. Pero te damos gracias, Señor, porque
por medio de la fe en Cristo Jesús, por medio de la gracia verdadera en Cristo Jesús, entonces nosotros podemos ser salvos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te doy por esto. Bendícenos y ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, también deseamos que puedan tener un hermoso tiempo de Navidad junto a su familia, que la luz del Señor, que la esperanza que trae la salvación del Hijo de Dios en este mundo inunde su vida para traer esperanza en su propia realidad. Que tenga un tiempo hermoso junto a su familia, recordando el verdadero sentido de la Navidad, que es que el Salvador nació. Señor, le bendiga.